Bienvenidos un día más a Voz y Salud. Mi nombre es Diego Vargas Torres. Yo soy Sofía Rivadeneira y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la salud bucal. Así es, vamos a hablar de algunas enfermedades que existen en los dientes, así que vamos con la primera nota. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos. La periodontitis, también llamada enfermedad de las encías, es una grave infección de las encías que daña el tejido blando y que sin tratamiento puede destruir el hueso que sostiene los dientes. La causa más común de esta enfermedad es la placa, una película pegajosa compuesta principalmente por bacterias. Si no se trata, la placa eventualmente puede provocar periodontitis, pero puede prevenirse en una gran medida. Cepillarse los dientes por lo menos 2 veces al día, usar hilo dental diariamente y hacerse revisiones dentales con regularidad puede mejorar enormemente las posibilidades de un tratamiento exitoso de la periodontitis y también puede reducir las posibilidades de desarrollarla. Las encías sanas son firmes y de color rosa pálido y encajan perfectamente alrededor de los dientes. Los signos y síntomas de la periodontitis pueden comprender los siguientes: encías inflamadas o hinchadas con un color rojizo, que por lo general están sensibles al tacto y sangran fácilmente; escupir sangre al cepillarse los dientes o al usar el hilo dental; mal aliento, dientes flojos o pérdida de la pieza dental; y dolor al masticar. Es importante pedir una cita con tu dentista lo antes posible si observas algún síntoma de periodontitis. Cuanto antes busques atención médica, mejores serán tus posibilidades de revertir el daño de la periodontitis. Como escuchamos en la nota, vamos a hablar primero de la periodontitis. Y hay que dividir la palabra. Peri significa alrededor, odonto viene de diente, e itis significa inflamación. Entonces la periodontitis nos va a hablar de una inflamación alrededor del diente, generalmente desde la parte de la raíz, de la parte de más abajo en la encía. Pero es eso, es la inflamación alrededor del diente. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo se produce, en este caso, la periodontitis, ¿no? Primero va a haber la formación de placa, ¿no? Que es cuando más que todo los azúcares entran en contacto con las bacterias y forman una pequeña o una delgadita placa encima de los dientes. Esta placa puede endurecerse y convertirse en sarro, ¿no? Y esto va a provocar, o puede provocar, en este caso si es que se encuentra en la parte de abajo, en la parte superior de los dientes, la gingivitis, ¿no? Que es la inflamación de las encías. Y posteriormente esta gingivitis va a llevar a lo que vendría a ser la periodontitis si es que no se le da tratamiento de manera oportuna. Ahora, dentro de los factores de riesgo que pueden, digamos, predisponer o favorecer a que tú presentes una periodontitis es la mala higiene bucal, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que nos debemos lavar los dientes por lo menos 3 veces al día, ¿no? Y también el uso del hilo dental es muy recomendable para poder retirar, en este caso, los pequeños restos de comida que se quedan entre los dientes, ¿no? Otro de los factores de riesgo que tenemos es la presencia de gingivitis. Como ya les mencioné, la gingivitis posteriormente puede progresar a una periodontitis y complicar, en este caso, el cuadro, ¿no? Ahora, también tenemos de que la nutrición inadecuada, en este caso el consumo de comidas chatarras, también puede digamos, sumar un punto más como factor de riesgo para que se presente la periodontitis. Y también el fumar, ¿no? El consumo de tabaco, en este caso el fumar tabaco, también te va a predisponer, en este caso, a tener periodontitis. Así es, entonces la sintomatología de la periodontitis, como es en la base del diente, va a generar mucho dolor. Es un dolor muy agudo, intermitente, pero muy agudo. Es un dolor bastante peculiar, bastante particular, ¿sí? Pero es un dolor muy intenso, ¿ok? Además, como ha habido una gingivitis previa, puede ser que al cepillarse los dientes el paciente va a sangrar de las encías. Esto nos va a hablar que esas encías están llenas de sarro, están acumuladas, están inflamadas y por eso están sangrando. En la periodontitis también va a haber lo mismo, va a haber un sangrado desde la base del diente. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta como sintomatología. Más allá de eso, va a depender de cada paciente, la sensibilidad al dolor que tenga, ¿no? Qué tan profunda sea la lesión y qué tan cerca al nervio esté, ¿no? Porque recordemos que el diente va hacia abajo de la encía y por ahí pasan ciertos nervios. Dependiendo cuál es lo que pase o qué tan cerca esté el nervio, va a haber un dolor bastante agudo en el paciente.
Claro. Ahora, ¿qué podría suceder si es que un paciente, digamos, tiene o presenta estos síntomas y no recurre al dentista, al estomatólogo de manera oportuna? Se van a presentar ciertas complicaciones y una de ellas es la pérdida de la pieza dental, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El paciente va a tener una infección, digamos, muy grave y esto va a provocar a que se pierda el diente, ¿no? Y posteriormente se pueden hacer una que otra prótesis, pero no es, digamos, lo ideal, ¿no? Otra de las complicaciones que se pueden presentar en este caso es de que la bacteria puede llegar a la sangre y producir una sepsis, ¿no? Y también puede producir infecciones en otros órganos, como por ejemplo puede producir una infección respiratoria también. Entonces lo ideal siempre va a ser recurrir a un especialista para que nos pueda dar un tratamiento de manera oportuna. Ahora, Diego, ¿qué prevención o qué métodos de prevención podemos tener para evitar la periodontitis? Bien, la periodontitis se puede evitar lavándose los dientes constantemente, evitando que las caries produzcan otro tipo de lesiones, no solamente lesiones en la pieza dentaria, sino también en las encías, ¿cierto? Entonces el lavado correcto de los dientes es importante, pero no solamente el lavado, sino también el usar el hilo dental, ¿cierto? Al usar hilo dental nosotros podemos llegar entre los dientes, ¿no? Y podemos llegar a lugares donde no llegan normalmente las hebras del cepillo. Entonces es muy importante también usar los hilos dentales. Además, siempre es bueno también limpiar la parte de la lengua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la lengua también contiene bacterias, ¿no? También está contaminada y es importante lavarla siempre y tener una consulta regularmente con tu odontólogo para ver si es que todas tus piezas dentarias están sanas. Claro, como nos mencionó Diego, de acuerdo a la persona, de acuerdo, digamos, a la cantidad de sarro que se produzca, la persona va a tener que recurrir al especialista o al dentista cada cierto tiempo, ¿no? Esto, ¿quién lo va a decidir? Va a ser el dentista junto con el paciente, porque cada persona es diferente, cada persona tiene un metabolismo diferente y por ende va a producir una cantidad de sarro diferente, ¿no? Está bien el lavado de los dientes, el uso del hilo dental, pero siempre vamos a necesitar la ayuda del especialista para que logre una limpieza profunda. Correcto, ahora que sabemos un poquito más sobre la periodontitis, vamos a ir con sus preguntas, con las consultas de redes. Antes de comenzar las preguntas, queremos agradecerles por seguirnos siempre en Instagram y en Facebook, por hacer sus consultas por ahí. Recuerden que estamos como UCI Salud y cualquier consulta que tengan la pueden hacer por ese medio y nosotros las transmitimos aquí en el programa. La primera pregunta que tenemos el día de hoy es si se relaciona la periodontitis con alguna otra afección. Bien, sí se relaciona con otra afección, que esta vendría a ser la gingivitis. Como les mencioné anteriormente, la gingivitis posteriormente, si es que no recibe un tratamiento adecuado, un manejo adecuado, puede llegar a una periodontitis y la periodontitis se puede complicar con la pérdida de la pieza dentaria. Ahora, la segunda pregunta que tenemos es, ¿puedo perder mi diente y en ese caso el área aceptaría una prótesis? Bien, cada paciente es distinto. Una de las complicaciones, de hecho la complicación más fea de la periodontitis es la pérdida de la pieza dentaria, ¿cierto? El diente se empieza a podrir por abajo y se fractura y termina saliendo. Ahora, ¿cómo es que vamos a ver este tema de la prótesis? El odontólogo va a recomendar un especialista el cual pueda tomar unas impresiones de la zona una vez ya curada la infección, una vez que la encía ha desinflamado, va a tomar unas impresiones sobre esta zona y se va a mandar a hacer un material protésico, un diente protésico, el cual se va a cementar dentro del área afectada. Una vez, repito, que ya ha sido curada, una vez de que el área ya ha desinflamado. Pero sí puede hacer una prótesis dental y una persona puede poner un diente postizo en ese lugar. La tercera pregunta que tenemos el día de hoy es, ¿puede causar mal aliento? Bien, la respuesta a esta pregunta es de que sí. No, tenemos que tener en cuenta de que uno de los factores de riesgo para tener periodontitis es la mala higiene, ¿no? Y junto con la mala higiene viene el mal aliento también, ¿no? La formación de sarro también va a llevar al mal aliento y por ende, bueno, una persona sí puede presentar mal aliento en el caso de tener una periodontitis o inclusive también en el caso de presentar una gingivitis. Así es, muchísimas gracias nuevamente a ustedes que nos escriben por Facebook e Instagram. Estamos como UCI Salud. Recuerden que nos pueden hacer sus consultas por ese medio. Ahora vamos a ir a un corte y después del corte volvemos con un especialista para seguir conversando sobre el tema.
Bien, para seguir hablando un poquito más acerca de esta enfermedad, hemos traído a un invitado, así que vamos con él. Así es, para seguir hablando un poco de la periodontitis, está con nosotros el día de hoy el doctor Efraín Guevara. Él es especialista en periodoncia y también es un especialista en implantología oral. Doctor, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana, Diego, agradecer por la invitación y agradecer también al Centro de Especialización de Actualización Profesional CEAP de Odontólogos y permitirme dar alcance un poco de qué es la periodontitis, ¿no? Así es, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo, valoramos mucho que se tome un momento para poder hablar con la población sobre estos temas que son muy importantes, ¿no? Y para empezar a conversar un poco sobre la periodontitis, no sé si nos podría ayudar definiéndonos un poco en qué consiste y hablándonos si es que de repente esta periodontitis es hereditaria o nosotros la adquirimos en algún punto. Buen punto, Diego. La verdad, para hablar un poco de periodontitis, es un tema que no se esclarece totalmente o la población no sabe, pero para eso quiero definir los términos en los vocablos de periodontitis. Peri significa alrededor, odonto significa diente y itis significa inflamación. ¿Eso qué quiere decir? Que la periodontitis es una enfermedad infecciosa que ataca al soporte del diente, ocasionando la reabsorción del hueso y generando la movilidad del diente. Yendo con tu siguiente pregunta, en la actualidad el origen puede tener muchos factores. Uno de los primeros o primordiales sería el mal hábito de higiene bucal que genera la placa bacteriana, ocasionando la inflamación y posteriormente, si esta no es tratada o removida, genera la periodontitis. Pero no es su única causa, ¿no? Puede ser también de deficiencia, una enfermedad sistémica, toma de medicamentos y muchos factores más. El tabaco también. Claro, doctor, como usted nos menciona, hay diferentes causas, diferentes factores de riesgo que van a predisponer, en este caso, a tener una periodontitis, ¿no? ¿Y qué pasa si es que una persona, digamos, lleva una dieta saludable? ¿También tiene este factor de riesgo o al tener ya una dieta saludable no le puede dar periodontitis? Bueno, la dieta saludable no va tanto de acorde con lo que es la periodontitis. Recordemos que la boca es el lugar más cochino, ¿no?, que tenemos. Entonces, va a depender mucho de dos factores primordiales, que es una buena higiene bucal, una buena técnica de cepillado, y otro es el sistema inmune de cada paciente, ¿no? Una persona que tiene las defensas bajas es mucho más predispuesta a tener una enfermedad, ¿no? Hablando en términos generales. Pero la dieta balanceada o una dieta sana no tendría nada que ver con, a menos que sea la obesidad, ¿no? En este caso, que también es un factor predisponente a llevarte una periodontitis. Doctor, y hablando un poquito justamente de la salud bucal, ¿no? Hay muchas personas, y me incluyo dentro de este espectro, que comemos por la noche, ¿no? Y por la noche de repente vamos, nos cepillamos la boca antes de dormir, nos cepillamos la lengua. ¿Qué tan efectivo es solamente usar el cepillo dental, hablando en términos de caries, en términos de periodontitis? ¿Es 100% efectivo? ¿Basta solamente con el cepillo dental o de repente tendremos que usar algunos otros aparatos, algunos otros instrumentos? Muy buena pregunta, Diego. Bueno, lo que yo recomiendo a mis pacientes, más que todo, es lavarse como mínimo 2 veces al día. 3 veces, excelente. Normalmente en las mañanas y antes de irse a dormir. ¿Por qué? Porque el índice de fluido salival disminuye en la noche y eso hace que los microbacterias o microorganismos se alojen con mucha rapidez en el tejido del diente, que es el esmalte, y así producir la caries, que es otro tipo de enfermedad, y aumenta el índice de inflamación en los tejidos y hace que esta placa bacteriana, que es reblandecida, llegue a endurecerse y generar lo que es la placa dura y generar en sí la periodontitis, ¿no? Para esto se puede evitar con una buena técnica de cepillado. Todos nos cepillamos, pero hay que saber cepillarse los dientes. Uno de mis consultas en cada paciente que tiene un problema periodontal es enseñarle
así tenga 15, 10 años, 20, 30, 40, 50 años, es enseñarle. Otro, el uso de hilo dental es básico. Muchos pacientes me preguntan, doctor, ¿cuál es la mejor pasta dental? ¿Cuál es, no sé, el enjuagatorio, ¿no? Pero en cierta manera, más eficiente para disminuir cualquier bacteria es la buena técnica de cepillado. Eso quiere decir que no es específicamente la pasta la que ayuda a disminuir. La pasta es buena porque contiene flúor y eso ayuda a disminuir el índice de caries. Pero en sí una pasta no genera diferente o algún cambio en este estrato bucal, ¿no? Y lo dental también primordial, muy primordial. Claro, doctor, muy importante tener en cuenta, como usted nos menciona, una buena higiene bucal para poder evitar tanto la periodontitis como las caries, ¿no? Doctor, la pregunta que yo le quiero realizar es, ¿qué complicaciones pueden traer la periodontitis? ¿Siempre se va a perder la pieza dental o puede simplemente quedarse, por ejemplo, ahí con movilidad? ¿Cuáles serían las complicaciones que se presentan? Bueno, una de las implicancias o manifestaciones que se nota en un paciente con periodontitis, vamos a hablar de las causas más leves, que son el sangrado, la movilidad dentaria, la litosis, que es el mal aliento. Pero si esto no es tratado en su momento, ocurre la pérdida de diente y la reabsorción del hueso. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente, al perder el diente y querer posteriormente generarse una prótesis, va a ser mucho más complicado adaptar la prótesis en un hueso ya sumamente reabsorbido. Y eso genera molestia en los pacientes. Y otra cosa que muchos pacientes no saben, o muchos odontólogos no saben, es que la periodontitis también tiene un problema general en los pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular. Ya que esto es de origen sistémico, la infección es de origen sistémica, puede ocasionar una endocarditis bacteriana, una infección en el corazón, ¿no? Para los oyentes. Y también es muy predominante en los pacientes que tienen diabetes mellitus. En un 80-90% de pacientes con diabetes no controlada presentan en su gran mayoría la periodontitis. Interesante eso que nos menciona, doctor, el hecho, bueno, sabemos nosotros como estudiantes del estreptococo beta hemolítico, ¿no? Que va a causar de repente una endocarditis, una fiebre reumática, si es que no es tratado a tiempo, ¿no? Ahora, doctor, como última pregunta que tenía para usted, hablando un poco de, digamos, si queremos verlo, la fisiopatología de la periodontitis, ¿no? Sabemos que primero hay una placa bacteriana, luego esta placa, hay una progresión de las bacterias, progresan una caries, la caries empieza a penetrar y luego ya, digamos, daña el nervio y daña todo alrededor del diente, ¿cierto? Ahora, hablando del esmalte dental, doctor, ¿es posible, existe alguna enfermedad que haga que ese esmalte dental sea más delgado de lo normal y las caries progresen más rápido? Bueno, eso ya es otro tema, que es la caries, que difiere mucho de la periodontitis. Pero respondiendo a tu pregunta, Diego, el esmalte es uno de los tejidos más duros que tiene el diente, porque de ahí sigue la dentina, que es un tejido mucho más reblandecido, más débil, se podría decir. En la mayoría de personas tenemos un esmalte duro, pero la técnica de cepillado por un cepillo de uso de cerdas gruesas dañan el esmalte, o siendo muy abrasiva, dañan el esmalte, que hacen más propenso a que se filtren por las ranuras imagínense que el esmalte es como un vidrio, que si tú rayas generan microfiltraciones, ingresan las bacterias por ahí y generarían la caries. Pero otros pacientes genéticamente nacen con una hipoplasia del esmalte. ¿Eso qué quiere decir? Una desmineralización del esmalte, generando en muchos pacientes que la caries sea mucho más propensa a ocurrir en este tipo de pacientes. Claro, doctor, muy interesante y le queremos agradecer por su tiempo. Gracias porque su explicación ha sido bastante interactiva y bastante útil para nosotros. Lo comprometemos para estar también en el siguiente bloque para seguir conversando un poquito más. Nada, encantado, a su servicio. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros el día de hoy. Y ahora vamos a pasar a la siguiente parte del programa. Vamos con nuestro bloque COVID. Bien, ahora vamos a pasar a nuestro bloque COVID y la pregunta del día de hoy es la siguiente.
¿Toda información sobre el COVID-19 es confiable, Sofi? Bien, esa es una pregunta muy importante en realidad, porque no debemos de creer toda la información que llega a nuestros oídos, ¿no? Siempre tenemos que tener una fuente confiable, idealmente de la OMS, ¿no? Que es la Organización Mundial de la Salud, que nos pueda brindar una información verídica, una información comprobada. ¿Sí o no? Sí, de hecho, como estudiantes nosotros revisamos un poco algunos artículos que salen en algunas páginas, algunas revistas internacionales, pero para la población en general de repente esos van a ser un poco tediosos, ¿no? Porque los términos son un poco más pesados. Claro, claro, exacto. Tener en cuenta que las revistas de las que habla Diego no son revistas como Vogue o ese tipo de revistas, sino son revistas médicas, ¿no? Internacionales, revistas científicas, que publican artículos científicos que, digamos, puede ser un poquito complicado de entender si es que no has tenido, digamos, la educación médica desde un inicio, ¿no? Por eso es que siempre les recomendamos entrar a la página de la OMS, donde ahí pueden brindar información para la población en general, para que todos podamos entender qué es lo que está sucediendo con esta pandemia, cuáles son, digamos, la estadística que hay actualmente. Sí, y de hecho se asemeja mucho a esos correos que mandaban cuando eran niños, ¿no? De si no mandas este correo a 7 personas va a venir algo y te va a pasar, ¿no? Entonces la información falsa está por todos lados, los títulos sensacionalistas están por todos lados, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos clickbaits, siempre mantenernos informados de páginas oficiales, la Organización Mundial de la Salud, UCI también te da información verídica y también el Ministerio de Salud. Es muy importante que la información la tomemos de ahí, Sofía, es lo principal. Claro, es muy importante porque a veces podemos, digamos, recibir información del vecino, de un amigo, que tal vez no es 100% verídica, y ahí es donde empiezan a correr lo que nosotros conocemos como los chismes, ¿no? Es información que puede ser verdad, pero no está 100% comprobada, y siempre que tengas alguna duda, recurrir a un especialista que te pueda aclarar las dudas que tú puedas tener. Así es, importante saber eso, toda información es confiable, así que siempre hay que comprobar lo que leemos. Ahora vamos a ir a un corte y después de la pausa venimos con un nuevo tema para seguir conversando un poquito más de medicina. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos. Las aftas, también llamadas úlceras aftosas, son pequeñas lesiones superficiales que aparecen en los tejidos blandos de la boca o en la base de las encías. A diferencia del herpes labial, las aftas no aparecen en la superficie de los labios y no son contagiosas. La mayoría de las aftas desaparecen por sí solas en 1 o 2 semanas. Sin embargo, pueden ser muy dolorosas y causar problemas para comer y hablar. La mayoría de las aftas son redondas u ovaladas. Tienen un centro blanco o amarillo y un borde rojo. Se forman dentro de la boca, encima o debajo de la lengua, dentro de las mejillas o labios, en la base de las encías o en el paladar blando. Es posible que sientas una sensación de hormigueo o ardor 1 o 2 días antes de la aparición efectiva de las aftas. Si bien la causa precisa de las aftas sigue siendo poco clara, algunos investigadores sospechan que los brotes se producen por una combinación de factores, incluso en la misma persona. Estos factores pueden ser una lesión leve en la boca por un trabajo dental, el cepillado excesivo de los dientes, accidentes deportivos o por morderse accidentalmente la mejilla, dentíficos y enjuagues bucales, una respuesta alérgica a determinadas bacterias de la boca e incluso el estrés emocional. Cualquier persona puede tener aftas, pero ocurren con mayor frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes, y son más frecuentes en mujeres que en hombres. Por lo general, las personas con aftas recurrentes tienen antecedentes familiares del trastorno. Esto puede ser un factor hereditario o por un factor compartido en el ambiente, como ciertos alimentos o alérgenos. Bien, el segundo tema que vamos a tocar el día de hoy son las aftas. No son muy comunes porque aparecen como unas lesiones superficiales en la mucosa bucal que pueden causar ciertas molestias, ¿no? Estas aftas no son contagiosas, pero las podemos ver de cierto color blanquecino, quizás un poco más amarillentas. Van a aparecer usualmente en lo que vendrían a ser las encías, tal vez en la parte donde se unen las encías con los labios, ¿no? O inclusive también lo podemos encontrar, digamos, por la parte de adentro de las mejillas. Ahora, para saber un poco las causas de las aftas, hay que tener en cuenta de que no están comprobadas al 100% las causas esenciales. Sin embargo, sabemos algunos componentes de las lesiones. Primero, tiene que haber una erosión de la mucosa. ¿Qué significa eso? Que
el recubrimiento que está por dentro de la boca tiene que de alguna forma lesionarse, de repente con un cepillado excesivo, de repente con una intervención del odontólogo que hizo, ¿no? Curó una muela y justo el taladrito empezó a raspar un poquito, de repente con el hilo dental nos lastimamos, de repente nos mordimos accidentalmente la mejilla, pero tiene que haber una erosión, una primera lesión en esta mucosa oral para que sobre eso se desarrolle el afta, ¿no? Ahora, este afta hay que tener cuidado porque uno de los factores de riesgo es que la boca está llena de bacterias, ¿no? Entonces, este afta, si es una solución de continuidad, una herida muy grande o muy profunda en la mucosa oral, se puede sobreinfectar, ¿no? Y puede generar inclusive un absceso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero en general la causa en sí del afta no se conoce por qué arde tanto, no se conoce por qué fastidia tanto, por qué se cura en tanto tiempo. Pero sí sabemos que tiene que haber una primera lesión, ¿no? Como dijimos, ya sea con el cepillo de dientes, con el hilo dental, con algún procedimiento o inclusive cuando nos mordimos la mejilla, para que sobre eso se desarrolle el afta. Claro, ahora, sobre los signos y síntomas que pueden causar estas aftas que aparecen, primero es dolor y cierta molestia, ¿no? Vamos a sentir como una pequeña molestia dentro de la boca que tal vez pueda incrementar al momento de comer o al momento de tomar ciertas bebidas un poquito ácidas, ¿no? Tenemos también, en este caso, el paciente va a dejar de comer, puede dejar de comer por la molestia que presenta dependiendo de qué tan intenso es el dolor, ¿no? Otro de los signos y síntomas que vamos a encontrar es la aparición de esta lesión y va a estar, digamos, con un borde un poco eritematoso, un poco rojo, ¿no? Y también puede causar, como mencionó Diego, ciertos abscesos si es que, digamos, esta lesión es muy grande y este absceso va a causar mucho más dolor, mucha más molestia, inclusive puede llegar a causar hasta fiebre. Así es, ahora hay que tener en cuenta también de que nuestra boca está llena de bacterias, pero también está llena de saliva. Y la saliva tiene un pH no tan ácido, ¿no? Sin embargo, si nosotros no nos lavamos bien los dientes, si no mantenemos una correcta higiene dental, ese pH, ese nivel de acidez de nuestra boca empieza a disminuir. Y si disminuye, va a afectar mucho al desarrollo de esa afta, ¿no? Ese afta va a empezar a, digamos, oxidarse más, a arder un poco más. Cuando nos metamos algo a la boca nos va a doler de sobremanera, ¿no? Ahora, hay algunos medicamentos que podemos utilizar para, digamos, anestesiar esa parte, ¿no? Hay varios medicamentos en el mercado, pero idealmente las aftas van a solucionarse solas, ¿cierto? Van a tener un proceso que se llama historia natural de la enfermedad, ¿no? La enfermedad aparece y conforme aparece también se desarrolla y luego termina. Ese va a ser el proceso natural con las aftas. Van a empezar un día y a la semana, máximo las 2 semanas, se pueden corregir, pueden quedar como si nada hubiera pasado, sin necesidad de tomar ningún medicamento. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, si queremos prevenir las aftas, eso va a ser un poco complicado, ¿no? La única forma de prevenirlas sería ser muy cuidadosos a la hora de asearnos los dientes, muy cuidadosos a la hora de estar masticando para no mordernos ninguna parte de la boca. Hay que ser muy cuidadosos también con la higiene. Justo hemos hablado en, digamos, programas pasados, el hecho de lavarse los dientes, ¿no? Por lo menos 2 o 3 veces al día, lavarse también y cepillarse la lengua. No es importante la lengua porque la lengua también acumula muchas bacterias. Entonces, si tenemos una higiene bucal adecuada, vamos a evitar o minimizar el desarrollo de estas aftas. Claro, ahora algo muy importante también es, digamos que si las aftas aparecen muy frecuentemente, tenemos que recurrir a un especialista para que nos pueda ayudar y nos pueda dar un tratamiento adecuado, ¿no? Es muy importante no manipular las aftas, no jugar con la lengua quizás y mantener una higiene adecuada durante la aparición de estas aftas, porque también se pueden, digamos, obstruir con ciertos medicamentos como por ejemplo un pedacito de arroz, quizás una pepita de algún alimento, ¿no? Entonces siempre es muy importante mantener una buena higiene bucal. Así es, entonces ahora que sabemos un poquito más de las aftas, sabemos cuál es la sintomatología, digamos, vamos a seguir con la consulta de redes. Ustedes nos han hecho algunas preguntas, tanto en Instagram como en Facebook, así que vamos con eso, con la consulta de redes. Bien, para pasar a nuestro bloque de las consultas de redes, primero queremos agradecer a todas las personas que nos han escrito. Como siempre, nosotros estamos muy felices de poder contestar sus preguntas. La primera pregunta que tenemos ¿es normal que mis aftas tengan un color amarillento? Bien, excelente pregunta, y como lo vimos en el bloque pasado, hace unos minutos, las aftas se van a desarrollar con un centro que generalmente es blanco, pero que también podría ser un poco amarillento. Alrededor de este centro, digamos en los bordes son rojos, eritematosos, ¿sí? Pero el centro es blanco o también podría ser amarillento. Ahora, normalmente no tienen contenido líquido. Entonces, si nosotros vemos un afta pero que tiene contenido líquido, hay que tener en cuenta de que eso no es un afta, eso podría ser un absceso
¿sí? Podría ser pus, así que eso sí no es normal. Pero que tenga un centro amarillo puede ser completamente normal porque las aftas son así. La segunda pregunta que tenemos el día de hoy ¿es verdad que se debe a la falta de vitamina C? Bien, como Diego nos mencionó anteriormente, no hay una causa exacta de la producción de las aftas, sin embargo, sí se asocia de cierta forma a la deficiencia de ciertas vitaminas y minerales, ¿no? Dentro de estas vitaminas tenemos la vitamina C, la vitamina A, la vitamina E y la vitamina B12. Entonces, dentro de las diferentes causas que producen estas aftas, está también la deficiencia de la vitamina C. Ahora, la tercera pregunta que tenemos es, ¿cómo diferencia un afta de herpes labial? Bien, el herpes labial es una infección viral por el virus del herpes zóster, el VHZ. ¿Sí? En cambio, el afta no es producido por ningún virus ni ninguna bacteria esencialmente. Ahora, el herpes va a salir sobre la comisura de los labios, externo a la boca, ¿sí? En la comisura labial, siguiendo la textura de los labios. En cambio, el afta se va a quedar dentro netamente de la mucosa oral, ¿no? Y es una sola lesión, es única y arde mucho. En el herpes son como pequeñas vesiculitas, pequeñas lesiones, pequeños granos alrededor de la comisura labial y generalmente se desencadenan por relaciones sexuales o desprotegidas o por estrés, ¿no? En cambio el afta no tiene un patrón determinado y hay que acordarnos que el afta tiene una lesión intramucosa, ¿no? Dentro de la mucosa oral y no por fuera. Así que esas son las dos grandes diferencias entre el herpes labial y una afta sencilla. Muchas gracias a todos los que nos escriben de nuevo por las redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como UCI Salud y estamos listos para resolver todas sus dudas. Ahora vamos a ir a una pausa y después de ella vamos a regresar a conversar con un especialista para seguir conversando un poquito sobre las aftas. Nos vemos después del corte. Bienvenidos de vuelta al programa, vamos a seguir hablando un poquito más sobre las aftas y para eso tenemos un invitado, así que vamos con eso, con el invitado. Así es, para hablar un poquito más acerca de las aftas tenemos al doctor Efraín Guevara nuevamente. Bienvenido, doctor. Ana, ¿cómo estás? Buenos días. Diego, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a usted, doctor, por su tiempo, por aceptar la invitación para compartir un poquito más con nosotros acerca de las aftas. Doctor, la primera pregunta que tenemos el día de hoy es, ¿la causa de las aftas es netamente bacteriana o puede ser causado por alguna otra etiología? Bueno, Ana, para contestarte esa pregunta, el afta, o sea, las aftas orales, es una alteración cuya etiopatogenia o origen, no es desconocido, totalmente desconocido. No hay ni un test farmacéutico o clínico que puedan diagnosticar el afta. Se dice que hay varios orígenes, de los cuales son bacterianos, virales, traumáticos, producidos por un problema hormonal o ocasionados por el tabaco también, pero en sí un déficit alimenticio también. O sea, el origen del afta es muy desconocido todavía. Bien, doctor, y hablando un poquito más sobre eso, sobre las aftas, ¿no? Sabemos que es una manifestación, una forma de erosión, de úlcera dentro de las paredes bucales, y que además de eso puede traer dolor, incomodidad al paciente, le puede arder de repente cuando se cepilla y demás. Pero ¿trae alguna complicación netamente a los dientes estas aftas? No, absolutamente no. El afta normalmente se localiza en lo que es el tejido blando, ¿no? Tiene diferentes tamaños, unos son indoloros, otros son totalmente dolorosos, tienen diferentes formaciones, profundidad, y eso se diagnostica clínicamente. Es la única forma, pero no tiene nada que ver con el diente, no causaría ningún problema en él.
Claro, doctor, muy importante saber, ¿no?, de que las aftas básicamente se van a diagnosticar por los signos y síntomas que presentan, ¿no? Y, doctor, Exacto. en el caso de que una persona presente, en este caso un afta, ¿qué recomendaciones le daría para tener en casa? Por ejemplo, ¿qué cuidados podría tener? Bueno, primordialmente hay que, a todos en general, hay una prevalencia entre un 75 a un 85% de personas que nos ocurre el afta, ¿no? A mí, a todas las pacientes. El problema del afta es que genera dolor. Para esto hay que saber manejarlo. Primero es una correcta higiene bucal y en el caso el paciente no pueda soportar este dolor, utilizar un gel tópico que tenga un anestésico y un antiinflamatorio. La marca comercial, por ejemplo, no me acuerdo ahorita, es La gingisona. Exacto, gingisona, que contiene justo antiinflamatorios y analgésicos que lo puedes colocar en toques cada 4 horas, ¿no? Pero sería bueno que, si es muy recurrente el afta, sería bueno que el paciente vaya a la clínica y sea diagnosticado de una manera correcta, porque también el uso incorrecto de cualquier medicamento puede generar una reacción adversa. Eso también es importante, ¿no, doctor? Hay mucha gente que de repente cree que con el bicarbonato de sodio en casa me lo pongo en el costado de la boca y me va a solucionar de repente el problema de la afta. Y de hecho, en algunos momentos o en algunas ocasiones puede irritar más esa zona, ¿no? Y puede provocar más dolor, más ardor. Entonces, como usted refiere, es importante acudir a un médico si es que esto sigue doliendo, si es que esto no cicatriza o si es muy recurrente, ¿no? Ahora, doctor, como última pregunta, en los procedimientos dentales, digamos que es un paciente que tiene una afta y tiene que realizarse alguna curación o de repente tiene que realizarse algún procedimiento dental, ¿va a afectar esto al procedimiento? ¿Se prefiere que el paciente que se sane de esta afta y luego entrar al procedimiento dental o es indiferente? Bueno, lo podemos valorar de diferente manera, ¿no? En el caso sea una urgencia, obviamente que no hay ningún problema. Como te digo, hay un gel tópico, benzocaína, que es un anestésico, se coloca alrededor del afta y esto hace que sea anestesiada esa zona y puedas tranquilamente hacer cualquier procedimiento. No hay ningún problema. Pero si el paciente tiene mucho dolor por el afta por ejemplo, una limpieza o una curación incipiente, una caries incipiente, no había problema de esperar un tiempo, ¿no? El tiempo alrededor de curación o de etapa de cicatrización del afta aproximadamente es entre 7 a 14 días aproximadamente, dependiendo qué tipo de afta sea, ¿no? Porque otras pueden transcurrir más de 2 semanas hasta un mes. Claro, va a depender también de la extensión, de la profundidad, ¿no? Y si también hay mucho movimiento en la zona, el cepillado y demás cosas que se vayan realizando en el lugar del afta, ¿no, doctor? Doctor, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por compartir ambos temas con nosotros. Esperamos poder tenerlo en el programa en algún otro momento para seguir compartiendo. No, encantado. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Igualmente, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y ahora vamos a pasar a la siguiente parte del programa. Vamos a ir con el diccionario médico. Bien, la primera palabra que tenemos el día de hoy es amenorrea, ¿no? La amenorrea hace referencia a la ausencia de la menstruación por un periodo mayor o igual a 3 meses, ¿no? También se puede presentar en el caso de las más pequeñas cuando recién van a tener su periodo menstrual y ya tienen 15 años y aún no lo han tenido. Entonces, si es que presentamos, digamos, un cuadro de amenorrea, es muy importante que recurramos a un ginecólogo para que nos pueda ayudar en un diagnóstico porque hay diferentes causas, ¿no? En el caso de una mujer ya un poco más grande, una mujer que ya ha tenido su periodo menstrual anteriormente, la primera causa de amenorrea es el embarazo, así que es muy importante recurrir a un médico para que nos pueda dar un diagnóstico de manera oportuna. Bien, la siguiente palabra del día de hoy es rinorrea. ¿Sí? La rinorrea es la secreción excesiva de algún líquido por la nariz que no sea sangre, ¿sí? Si fuera sangre, nosotros le llamaríamos rinorragia, pero la rinorrea es la secreción excesiva de algún líquido, generalmente el moco, por la nariz. Y esta puede tener múltiples etiologías, ¿no? De repente desde un simple resfrío hasta algún trastorno de los senos paranasales. Entonces es muy importante que si sufrimos esta rinorrea, si vemos una secreción abundante de la nariz, acudir a un médico profesional, un médico acreditado, para que nos pueda dar un diagnóstico certero.
El día de hoy hemos tenido un programa bastante interesante, Sofi, creo que ha sido bastante valioso para la población. Sí, en verdad esperamos de que estos temas que hemos conversado el día de hoy les hayan servido de ayuda para poder identificar las enfermedades de manera oportuna y también tener en cuenta de con respecto a la información del COVID, que es muy importante no creer en toda la información que leemos, sino también buscar fuentes muy verídicas. Así es, importante eso, sobre todo. Siempre que escuchamos algo hay que confirmarlo con las páginas indicadas. Ahora con el internet podemos entrar a la página de la OMS tranquilamente y revisar cualquier información verídica. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde por aquí por UCI y estamos para ustedes. Nos vemos el día de mañana.